Capítulo 14. Diacronía y constitución psíquica a través del grafismo. Del garabato al dibujo infantil. Autora, Silvina Cohen-Imach. Sobre el garabato y el dibujo espontáneo. La literatura sobre la historia de los pueblos refleja el singular papel del dibujo y la pintura, previos aún a la escritura. Ya en la prehistoria fueron utilizados como medio de comunicación, expresión y figuración histórica, social y cultural. Caligor, 1971. A pesar de esto, no siempre se ha entendido el dibujo como un modo de expresar y simbolizar cuestiones vinculadas a la subjetividad. De hecho, a finales del siglo XVII, con un criterio de realismo estético, las características de los dibujos, tales como la desproporción, el uso inadecuado de los colores, la falta de objetividad, entre otros, se clasificaban como errores. Levin, 2005. En cuanto al dibujo infantil, tanto en la antigüedad como en la época medieval, al no existir en aquellas sociedades el sentimiento de la infancia tal como lo concebimos en la actualidad, son escasos los vestigios de dibujos realizados por niños. En cambio, cuando la niñez adquiere reconocimiento social, como una etapa distintiva de la vida, a la que es preciso atender, cuidar, enseñar, surge también la pedagogía moderna, que posteriormente impactará en la psicología infantil. Es pues en el siglo XIX, a partir de esa disciplina, que se empieza a valorar especialmente los dibujos infantiles para el estudio y la evaluación pedagógica. Dan cuenta de este desarrollo las obras de Ruskin, 1875, Ruxy, 1883, Pérez, 1888, Sally, 1895, citados en Levin, 2005, y, un poco más tarde, la obra de Luquet, 1927, texto que constituye una recopilación de artículos publicados por él a partir de 1905. El hallazgo del lápiz de grafito, también en el siglo XIX, permitió a su vez una amplia difusión del dibujo, el cual aún en la actualidad es utilizado con portaminas o con envoltura de madera. Levin, 2005. Es recién a comienzos del siglo XX, a partir de los postulados de Spencer, 1853, sumados a los desarrollos de la pedagogía, y posteriormente de Claparede, 1909, y Luquet, 1927, cuando se empieza a pensar que esas particularidades del dibujo remitían a determinados aspectos psicológicos. Sin embargo, y dado que la psicología privilegiaba en sus inicios los aspectos intelectivos de la personalidad, el dibujo se articuló, en ese primer momento, casi exclusivamente con la inteligencia. Algunos tests, como el test de la figura humana, de F.H., de Godenau, 1926, se construyeron así tempranamente como instrumentos para medir el nivel intelectual en la infancia. Con los aportes del psicoanálisis, el grafismo cambia de estatuto en la psicología. Surge la idea del dibujo en cuanto comportamiento espontáneo e inconsciente, que se pone en relación con aspectos del mundo interno y la personalidad. Con esto, el dibujo ya no es solo ni principalmente la expresión de la inteligencia, sino que se vuelve ahora en un medio para expresar la vida afectiva y emocional del sujeto. Las primeras psicoanalistas de niños, como Sophie Morgenstern, 1948, Anna Freud, 1979, y Melanie Klein, 1964, descubrieron en el ámbito terapéutico que los niños evidenciaban la necesidad y la posibilidad de manifestarse a través de sus dibujos, como el adulto lo hace por medio de la palabra. Formularon además que los dibujos, al igual que los sueños, utilizan un lenguaje simbólico, es decir, expresan sentimientos, temores, deseos a través de las imágenes plásticas. Febraio, 2002. Desde esta línea, Arminda Verasturi en 1991 traza un texto denominado Los dibujos infantiles como relato, en el cual analiza cuando surge en el niño la capacidad de dibujar, de qué manera y en qué momento la usa. Al niño, señala a Verasturi, desde muy temprana edad le llama la atención las imágenes que aparecen y desaparecen. El hecho que la imagen tanto externa como interna sea fugitiva lo angustia, pero a los 2 o 3 años, descubre el modo de recrearla. A su vez, el niño necesita plasmar en la hoja aquello que lo angustia. Así, al proyectar la imagen y colocarla afuera se reduce la angustia. Actualmente, ya en la segunda década del siglo XXI, no caben dudas, pues, que el dibujo infantil constituye una combinación de aspectos madurativos, motrices, cognitivos, emocionales y de personalidad, que imprime un testimonio visual y gráfico del particular modo de funcionamiento psicológico de un sujeto, al estilo del juego en el niño y de la palabra en el adulto. Y cabe preguntarse, en momentos en que la computadora ha acaparado tanto el interés de los niños, si el grafismo infantil sigue siendo tan nodular como lo fue en épocas anteriores al ordenador. Algunas funciones del dibujo en la infancia. Distintos autores coinciden en señalar que el dibujo constituye un aspecto de suma importancia en el desarrollo infantil, principalmente en los primeros años hasta los 9 a 10 años de vida. El comportamiento gráfico presenta múltiples funciones en el desarrollo de un niño, ya que brinda la posibilidad de dominar el movimiento, permite la comunicación interpersonal, expresa el mundo interno del sujeto y hasta tiene una función de elaboración de conflictos. Uno domina el movimiento, el dibujo configura una actividad motora, generalmente espontánea,
que se vuelve gradualmente más coordinada y compleja, y contribuye a la formación de la personalidad, tal como en el juego, el niño dibujando y garabateando, siente el placer del movimiento. Dominar el movimiento supone un determinado nivel de maduración psicomotriz, intelectual y afectiva. Muchas conexiones cerebrales permanecerán estables en el sujeto precisamente a continuación de las primeras experiencias de movimiento y de control del trazado gráfico. Tanto en el garabato como en el dibujo, el niño desarrolla aspectos fundamentales para su evolución, tales como desarrollar y potenciar la motricidad fina, cimentar las bases esenciales para la lectura y la escritura, la confianza en sí mismo, la experiencia de la motivación interior y la creatividad. 2. Permite la comunicación interpersonal. El grafismo es una forma de comunicación interpersonal, tanto consciente como inconsciente, y por lo tanto constituye un lenguaje denominado desde el psicoanálisis como el latente, silencioso, no verbal. Esta función de comunicación es la que le confiere al dibujo un interés excepcional. Willocher, 1992. Observar al niño dibujar, continúa Willocher, y escuchar sus comentarios, nos permite penetrar en el mundo afectivo, semántico y cognitivo del niño. 3. Expresa el mundo interno del sujeto, supone un medio para expresar las fantasías y la creatividad. El dibujo constituye un complejo proceso a través del cual el niño reúne elementos diversos de su experiencia en una unidad distinta y con un nuevo significado. Sophie Morgenstern, 1948, ya en la primera mitad del siglo pasado, afirmaba que el niño se permite ser él mismo y representar, algunas veces, situaciones complicadas utilizando símbolos más o menos transparentes. 4. Tiene una función de elaboración de conflictos. Según algunos autores, sobre todo de la línea psicoanalítica, el dibujo le permitirá al niño expresar su realidad de una manera concreta pero, al mismo tiempo, mediatizada, deformada, cumpliendo con una función de descarga, de sublimación, como así también de elaboración de distintas situaciones, sentimientos o temores del sujeto. En esta línea, no sostenida por todos los autores que escribieron sobre el tema, se hace hincapié en el carácter interpretativo del dibujo. Lo que dibuja un niño no solo es descriptible, se lo puede describir, sino también interpretable. Por ello, el estudio y la investigación tanto de los aspectos formales como semánticos o de contenido, sigue constituyendo un campo fértil en la infancia, a pesar de los nuevos escenarios infantiles. Diacronía del grafismo en los niños. Es posible realizar un recorrido del grafismo infantil, desde su aparición hasta su establecimiento, que va generalmente desde el garabato al dibujo complejo, atravesando por diferentes etapas. El desarrollo de la motricidad fina se presenta entre el primer y el cuarto año, cuando los niños aprenden a manipular los objetos y comienzan a desarrollar los músculos, y es a partir de esta adquisición de habilidades que se pueden desarrollar otras más complejas. Son muchos los autores que se han dedicado al tema, diferenciándose entre ellos tanto en relación al número de etapas como a los nombres de las mismas. Luquet, 1927, Piaget, 1972, Lowenfeld, 1972, Osterrié, 1976, Washon, 1995, aunque registran, en realidad, más semejanzas que diferencias. Luquet, 1927, es uno de los autores pioneros en el tema y realiza importantes investigaciones en el campo del dibujo infantil, sobre todo a partir de la observación de la conducta gráfica de su hija. Divide este proceso en 4 fases. 1. Realismo fortuito, que se da entre los 3 y 4 años. 2. Realismo frustrado, entre los 4 y 6 años. 3. Realismo intelectual, entre los 6 y 10 años. Y, por último 4. Realismo visual entre los 10 y 16 años. Si bien su cronología resulta actualmente un tanto caduca, su concepto de realismo sigue vigente en numerosos autores. Por su parte, Victor Lowenfeld, 1972, nacido en una familia judía de Austria y estudioso del arte y el psicoanálisis, fue uno de los autores más influyentes en el campo de la educación artística de la segunda mitad del siglo XX. En el año 1947 publicó su Creative and Mental Growth, donde describió con maestría las características de las producciones artísticas y gráficas de los niños en las diferentes edades. Allí sostiene que el dibujo infantil progresa en 6 etapas. 1. El garabato, entre los 2 y 4 años. 2. El estadio preesquemático, entre los 4 y 6 años. 3. El periodo esquemático, entre los 6 y 9 años. 4. El realismo gráfico, entre los 9 y 12 años. 5. El pseudonaturalismo, entre los 12 y 13 años. Y, por último 6. La crisis de la adolescencia entre los 13 y 16 años. También Paulo Osterrié, 1976, nos aporta una diacronía del dibujo en el niño, y expresa que en el proceso del dibujo se dan los siguientes estadios. 1. El garabateo, entre el 1 y los 4 años. 2. El periodo esquemático, entre los 4 y 9 años. 3. El realismo convencional, entre los 9 y 13 años. Y 4. El agotamiento y las diferencias individuales, entre los 13 años o más. De acuerdo con Henry Washon, 1879 a 1962, psicólogo francés y director del Instituto de Investigaciones Psicobiológicas del Niño de París, los primeros trazos infantiles aparecen entre los 9 o 10 meses de edad, mientras que Jean Piaget,
1972, al realizar estudios desde la perspectiva psicogenética sobre los procesos de construcción del pensamiento de los niños, con una postura crítica hacia Piaget, concluyó que el niño desarrolla la habilidad para dibujar durante el periodo preparatorio de los 2 a los 7 años. Según Piaget, 1972, el dibujo, o la imagen gráfica que produce, representa un esfuerzo en el niño por acercarse e imitar la realidad y es considerado como un intermediario entre el juego y la imagen mental, que se manifiesta alrededor de los 2 años. Sin duda, las diferencias culturales y sociales inciden en el desarrollo infantil, por lo que un estudio científico de la conducta gráfica no puede desconocer su carácter eminentemente cultural, lo que trae obstáculos a la hora de plantear una metodología seria para su análisis. Por ello, si bien se consideran importantes estas contribuciones, en el presente trabajo se transmiten solo las etapas de Lowenfeld, 1972, ya que son las que más cercanas a la realidad local actual, aunque se realizan algunas modificaciones y agregados, conforme a lo registrado a través de los estudios y el quehacer profesional. 1. Periodo gráfico se trata del periodo que va desde el nacimiento hasta los 18 meses o 2 años, y se caracteriza por la ausencia de la actividad gráfica. 2. Periodo del garabato, 18 meses/diagonal 2 a 4 años. Se denomina así el periodo que abarca desde los 18 meses/diagonal 2 años a los 4 años. Estos primeros trazos, denominados garabatos, no siempre efectuados sobre papel, suelen realizarse a partir del año y medio y constituyen la primera expresión gráfica de lo que más tarde irán tomando progresivamente forma y contenido. Son los precursores del dibujo y la escritura. Sus primeros contactos con el lápiz y el papel van a ser exploratorios y muy condicionados por las limitaciones propias de su nivel de maduración visomotora y sus habilidades personales. Al igual que los otros aspectos de su desarrollo, cada niño seguirá su propio proceso, por lo que déficits a esta edad no son necesariamente indicadores o síntomas de retraso futuro. La etapa del garabato ha sido clasificada por los autores en 3 subestadios: garabato desordenado, garabato ordenado y garabato con nombre A. Garabato desordenado. A los 18 meses, el pequeño comienza a expresarse gráficamente realizando sus primeros garabatos. Estos primeros garabatos se caracterizan por ser grafismos sin intención ni capacidad para representar formas, figuras u objetos. Su aparato neuromotor solo le permite al niño mover todo el brazo y aún no posee coordinación ojo-mano. Son capaces de tomar un objeto, tiza, lápiz, crayón, y realizar trazos en forma de garabatos, sin una forma definida, como un intento de imitar el movimiento del adulto, la escritura. Es tal su deseo de imitación que a veces se puede ver que usan el lápiz al revés, para imitar la escritura del adulto. Se caracteriza por ser un movimiento impulsivo, rápido y sin control. Por ello, sus trazos pueden ser indistintamente fuertes o débiles. No hay un reconocimiento del papel como espacio o límite, por lo que puede dibujar en el piso, la mesa o las paredes. Febrayo, 2002, B. Garabato ordenado. Alrededor de los 20 meses, el codo comienza a funcionar provocando la aparición de los garabatos de vaivén, denominados barridos, y el pequeño no observa aún lo que hace. Posteriormente el garabato se hace circular. A los 2 años y medio, tiene un mayor control de la muñeca y del movimiento de pinza, pudiendo realizar trazos independientes. Sigue los movimientos de la mano con su mirada, aunque el acto motor es todavía independiente del acto visual. Le interesa sobre todo el placer que obtiene con el movimiento. A esta edad el niño es capaz de dibujar círculos y combinarlo con líneas para crear nuevas formas. Su trazo y presión se hacen más fuertes, debido al placer que otorga el dibujar. Sus dibujos aún no tienen la forma de los objetos y figuras humanas que representa. Con respecto al color, puede empezar a experimentar con diferentes colores, pero este aún desempeña un papel secundario en esta etapa. C. Garabato con nombre. A los 3 años, suele comenzar a aparecer la coordinación óculo-manual y entra en juego la percepción. El niño mira lo que dibuja y trata de controlar el movimiento de la mano. Tiene un mayor interés y atención por sus obras. Empieza a no salirse del papel, respetando los límites del espacio. Combina los colores llenando páginas enteras. Da nombre al dibujo que realiza, pero solo después que lo dibuja, y aún puede pasar que después de un tiempo el niño se olvide de lo que dijo. Esto significa que el grafismo va tomando valor de signo, de representación de algo. Al principio no hay relación o semejanza entre el dibujo y lo que dice que es, y poco a poco esta relación va siendo mayor, la forma se perfila y podemos reconocer en el dibujo del niño el primer esbozo de la figura humana, aunque solo con cabeza y piernas. Esta primera representación o esquema gráfico de sí mismo es de gran importancia para la estructuración del psiquismo en el niño, y está vinculado a la construcción del esquema corporal y la imagen corporal. Por ello, sobre este tema, un capítulo aparte, que en el presente trabajo, se intentará solo hacer una reseña del concepto y de la evolución de la figura humana. Para mayor profundidad, ver Kopitz, 1995. El término imagen corporal fue acuñado por Paul Schilder, 1958, psiquiatra vienés, contemporáneo a Sigmund Freud, para definir la idea, representación o imagen que del propio cuerpo tiene cada sujeto,
que se construye según la información que a través de él se recibe, entre los 2 y 3 años. Surgen los primeros ensayos gráficos, que se convierten entre los 4 y 5 años, en una verdadera representación, Hervás-Anguita, 2006. Hasta los 5 años, los niños dibujan la figura humana con un círculo, que representa la cabeza, y 2 líneas verticales, que representan las piernas. Así, el primer esquema identificable de un niño es habitualmente la figura humana, que los especialistas mencionan utilizando el término monigote o renacuajo, que suele aparecer a partir de los 3 años. Otros objetos de interés para el niño pueden ser graficados, tales como el auto, la casa, animales, aunque no pueda graficar la forma real. Es frecuente la aparición del dibujo del sol, como un círculo y muchas rayas a su alrededor para dar la forma de rayos. El gráfico puede tener ya una intención clara de comunicar situaciones, personajes y emociones, pero principalmente a través de las formas. En cuanto al color, si bien se empieza a interesar por utilizar diferentes colores en el dibujo, no existe relación entre este y el objeto que dibuja. Investigaciones realizadas con niños de esta edad, Hervás-Anguita, 2006, concluyen que aquellos que utilizan a menudo los colores cálidos en sus gráficos revelan un comportamiento emocional libre, con relaciones afectivas cálidas y cordiales, mientras que niños que prefieren el azul tienden a ser más controlados en su comportamiento, y los que utilizan principalmente el negro tienden a revelar introversión o timidez en el comportamiento emocional. Si bien es importante este dato, debe ser relativizado debido a que hay suficientes investigaciones actuales, sino que responde más bien a casuísticas propias si tenemos en cuenta los aspectos formales del grafismo. Es importante señalar que el emplazamiento generalmente es en el centro de la hoja, el tamaño de lo graficado es grande y el trazo es fuerte. 3. Periodo preesquemático, 4 a 6 diagonal 7 años. Esta etapa abarca, en general, de los 4 a los 6 o 7 años. A partir de los 4 años surge en el niño la intencionalidad y el sentido de representación, cuando comienza a decir antes lo que va a graficar. Empieza a elaborar esquemas, aunque aún no totalmente estructurados, siendo la figura humana el primer preesquema, que consigue desarrollar en el papel. El comportamiento gráfico se caracteriza en este momento por el descubrimiento de relaciones entre la representación y el objeto representado, y se busca un concepto recurriendo a diferentes símbolos. Aún no hay un orden espacial y las relaciones se establecen en función del significado emocional. La figura humana es representada mediante un círculo grande con 2 círculos internos, ya que da una importancia máxima a la cabeza y a los ojos, incluyendo más o menos detalles, y que gradualmente, conforme a su propia experiencia perceptiva, irá enriqueciendo. A lo largo de esta etapa, la figura humana evoluciona hacia una figura más completa en la que ya se han incorporado el cuerpo y los brazos. En los niños más detallistas puede que también se incorpore el pelo como un elemento más. Según el grado de madurez del pequeño es posible observar cómo unos niños no dibujan ni brazos ni manos, y a la cabeza tan solo le pone los ojos, mientras que otros dibujan boca y nariz, brazos, y hasta pueden haber descubierto los dedos, que incluyen de forma destacada. Estas producciones gráficas se irán perfeccionando a medida que evolucionen otras áreas como la cognitiva, la afectiva y la social, proceso que se da de forma continua pero no uniforme ni igual en todos los niños. Si bien el niño distribuye el espacio de manera anárquica, a los 6 o 7 años comienza a perfilarse una planificación en el espacio y el orden. En cuanto al tamaño de las personas y objetos que gráfica está en función de la significación que tienen para el niño, y aparecen como flotando, sin base de sustentación. Los colores que utiliza en esta etapa son elegidos de forma emocional, por lo que el hecho de utilizarlos supone una experiencia gratificante. En esta etapa el niño está más preocupado por conseguir la semejanza de la forma que por representar otras cualidades de los objetos. Hervás-Anguita, 2006. En cuanto al tiempo que le dedican a esta actividad, no hay criterios científicos estandarizados. Cuando el niño llega a la etapa de poner nombre a sus dibujos puede mantenerse interesado durante 20 minutos. Él mismo es quien decide cuándo ha acabado su obra, y no entenderá su interrupción. A esta edad las figuras humanas y los objetos se articulan dentro del papel, y el niño puede plasmarlas no solo como formas individuales sino formando parte de una escenificación, de una situación concreta. Si bien ya se señaló que cada niño sigue su propio proceso de desarrollo del comportamiento gráfico, según su grado de maduración y su historia personal, en general, se espera que entre los 6 y 7 años el dibujo de la figura humana esté consolidado. 4. Periodo esquemático, 6/diagonal 7 a 9 años. Esta etapa, también llamada del realismo incipiente, abarca aproximadamente desde los 6 a los 9 años, en la cual el ingreso escolar tiene una gran influencia. A partir de esta edad surgen nuevas realidades y un interés más centrado en la lectoescritura que en el grafismo, lo que produce cierto estacionamiento gráfico debido a la dificultad de los nuevos aprendizajes. Así, la miniaturización que se produce por la enseñanza de la lectura y la escritura constituye un ejemplo de ello. Debido a la repetición, característica de esta etapa, los conceptos se convierten en esquemas, es decir, en conceptos definidos, lo cual se visualiza a través de el dibujo de la figura humana expresada por líneas geométricas. El establecimiento de la línea de base como primer concepto espacial.
La coherente relación entre el color y el objeto, Cabezas López, 2007. Ahora el color coincide con el objeto, dibuja al cielo azul, al sol amarillo. Debido a su realismo incipiente, en este momento se va consolidando la imagen corporal y el gráfico del niño se asemeja a la realidad en relación a la forma y al color, dibujando ya con esquemas muy claros. En relación a la forma de la figura humana, se puede observar ahora una distinción entre cabeza, tronco y extremidades. 5. Periodo del realismo gráfico, 9 a 12 años. Luego de las etapas precedentes, surge el periodo denominado realismo visual o gráfico, que se da aproximadamente entre los 9 y 12 años. Durante esta etapa se produce el descubrimiento de la realidad social, lo que influirá notablemente en su grafismo. Es la edad en que los iguales, sus pares, adquieren una gran importancia, época en que descubren su independencia social y disfrutan con sus reuniones y códigos propios, por lo que la actividad gráfica, en general realizada en forma individual, deja de ser frecuente en este nuevo escenario. La representación esquemática y las líneas geométricas no alcanzan para que el niño se exprese, por lo cual intenta ahora enriquecer su gráfico y adaptarlo a la realidad. 6. Etapa del pseudonaturalismo, 12 a 13 años. Esta etapa, que se da entre los 12 a los 13 años, el producto gráfico final adquiere cada vez más importancia para el niño ya convertido en adolescente. El dibujo tiene ahora una perspectiva espacial, por lo cual pueden dibujar figuras tridimensionales. El grafismo del cuerpo humano adquiere un mayor significado, aumentando las características sexuales en el dibujo. 7. La crisis de la adolescencia. Finalmente, entre los 13 y 16 años de edad, sobreviene la crisis de la adolescencia. A medida que el niño crece y se acerca a la etapa adolescencial, comienza a apartarse del dibujo. Luquet, 1927, sitúa este enfriamiento entre los 10 y los 15 años. Después de este estacionamiento, según el autor, se renueva la afición al dibujo entre los 15 y los 20 años, aunque solo en aquellos sujetos que presentan mayores habilidades para la expresión artística. Es por ello que los dibujos de un adulto que en su juventud y adultez no se dedicó a dibujar, se diferencian muy poco de los dibujos de niños de 8 o 9 años. La mirada interpretativa de los dibujos en la infancia. Desde el psicoanálisis, el pasaje del dibujo en la pared a la superficie de la hoja está dado por la posibilidad de que la identificación especular del yo se haga trazo. Lacan, 1981. Mientras dibuja, el niño siente que deja marcas en el otro, ya sea en las paredes, ya sea en el cuerpo del otro, generando en el otro un efecto de mirada. La pared, sin dudas, es una extensión del cuerpo de la madre, mientras que la hoja constituye un borde que opera en lo real, borde que cuando el niño es pequeño es sobrepasado casi sin registro. Estas primeras marcas que deja el niño en la pared o en el cuerpo de la madre difícilmente serán un dibujo. No hay control del cuerpo, ni elección ni meta de expresar. Solo líneas, trazos circulares que brotan del niño casi como una acción puramente motriz, que hasta ese momento solo predomina la motricidad gruesa. Sin embargo, nos dice Don Cis, 2013, hay un momento en que el niño advierte la línea de borde, produciendo en ese instante un efecto de límite simbólico en aquel espacio material que hasta hace muy poco parecía infinito. Ese límite impuesto será una vara orientadora, con la que el sujeto logrará la orientación espacial y geográfica. La ley reguladora delimita los espacios permitidos y prohibidos. Paredes, mesas y pisos serán a partir de ahora interdictos para desplegar su creatividad. En los primeros tiempos del grafismo, accionar el freno, respetar los márgenes, no son tarea sencilla. El margen de la hoja le hace suplencia de un ordenador y el trazo, más que una marca en el otro, viene a ser una expresión del goce del cuerpo. Solo una mirada intolerante del otro puede ser soporte del movimiento pulsional y darle un sentido. Así, su capacidad pictórica buscará representar la imagen, si es posible simbolizar su pérdida. Cuando el niño toma un lápiz, un crayón o una tiza, será porque el cuerpo ha cedido una porción de inmediatez. Para que sea posible el dibujo, no solo se requiere de la maduración oculomanual, sino que además se requiere de la función de la mímesis, gracias a la identificación especular, favorecida u obstaculizada por los otros. Una madre que ofrece una cartulina en la pared, o un trozo de patio para ser pintado de marca un borde y un contorno. Para los psicoanalistas, el dibujo conserva la misma estructura que el juego. Sus mecanismos son la metáfora y la sustitución. Tiene algo de artificio y algo de artificial y su representación nos brinda la dimensión imaginaria. El niño expresa un verdadero júbilo cuando logra realizar sus primeros trazos. Júbilo relacionado con el hallazgo de un punto externo que se interioriza por la vía de la identificación. Es que el dibujo unifica, propone un yo y un contorno y nombre a las cosas. Y, otras veces, puede ser parte de un juego, que vehiculiza algunas formas del fantasma infantil no coagulado aún en los tiempos de la infancia y posibilita la emergencia de un relato. Don Cis, 2013. Evaluación psicológica en la infancia a través de dibujos. En cuanto a expresión del desarrollo madurativo e intelectual y como lenguaje simbólico, los dibujos son importantes instrumentos de evaluación psicológica,
válidos y al mismo tiempo, económicos en tiempo y material, y relativamente fácil de aplicar. Estos instrumentos de evaluación e indagación tienen la finalidad de explorar distintos aspectos psicológicos del sujeto, tales como características de personalidad, aspectos emocionales, aspectos vinculares, desarrollo de la maduración visomotriz, nivel intelectual. Mientras algunos autores enfatizan el valor del dibujo como índice de maduración y desarrollo intelectual, otros priorizan el valor proyectivo, a través de indicadores de la dinámica de la personalidad. Casullo, 1988. En el espectro de las técnicas gráficas que evalúan aspectos relacionados con la evaluación del nivel intelectual, la más citada por los autores especializados en la temática, aparece el dibujo de la figura humana, DFH, de Godenau, 1926, mientras que para el diagnóstico de la maduración visomotriz se utiliza con mayor frecuencia el test de Bender-Kopitz, Bender, 1964, Kopitz, 1974. Entre las técnicas gráficas proyectivas, las más referenciadas son el test de la figura humana, Machover, 1949, test de la casa, el árbol y la persona, HTP, Buck, 1948, test del árbol, Koch, 1962, test de la familia, Corman, 1967, test de los garabatos, Corman, 1971, y dibujo de la familia cinética, Frank de Bertegui, 1985, entre otras. Después que Florence Godenau, 1926, ideó su test de inteligencia basado principalmente en el número de detalles que el examinado incluye en el dibujo de la figura humana, DFH, observó que su test ponía en juego no solo la capacidad intelectual sino también factores de personalidad. Amer, 2005. Los músculos no mienten, dirá Amer, 2005, ya que aun cuando el niño dibuja con una consigna dada a un tema específico, expresa a través de sus grafismos sus vivencias personales, que se manifiestan, aunque de modo encubierto o disfrazado por el mecanismo de la proyección, su propio mundo interno. Esto significa que frente a estímulos nuevos, en apariencia neutros, el niño responde en base a su propia estructura de personalidad. Dibujando, por lo tanto, el niño expresa su nivel de desarrollo intelectual, y también proyecta espontáneamente el propio mundo interno, habla de sí mismo y de su relación con los otros.